Esta gente le sacan swing a cualquier cosa. Oye, una cosa fuerte. Amén. Bueno es el Señor. Bueno, hoy continuamos con el estudio del Génesis. La semana pasada pues estuvimos hablando de la creación, ¿verdad? Que es el primer capítulo y el segundo capítulo del Génesis. Si usted no estuvo el pasado miércoles, vaya a nuestro canal de YouTube, Con Cuerdas de Amor TV. Y ahí pues puede verlo, ¿verdad? Para que entonces pueda tener la continuación. Hoy le toca el turno a la caída del hombre, que es, ¿verdad?, el próximo evento que hay después de la creación. Y hoy tenemos un predicador invitado, que es de aquí, pero es invitado. Así que los dejo con ustedes con el señor Alexander Capó Carrillo, ministro del Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho más. Y hoy vamos a hablar sobre la caída del hombre, el evento que cambió el mundo, el evento que cambió la creación del Señor. Y vamos rapidito a la palabra del Señor. Gracias a cada uno de ustedes por estar presente, por prestar su corazón. Así que usted abra su corazón para que a través, ¿verdad?, de esta caída usted también pueda entender el gran amor que Dios nos tiene. Y vamos rapidito a Génesis capítulo 3. Le damos gracias al Señor por su presencia. Y hoy vamos a estar hablando sobre el evento que cambió el mundo y cambió toda su creación y aún cambió el corazón del hombre. Y vamos a Génesis capítulo 3, donde vamos a estar hablando sobre la caída del hombre. Te adoramos, Señor. Mira lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 1. Cuando la iglesia esté unánime, diga amén. Y dice así la palabra del Eterno: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente. Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias
y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor dará a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella es madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para sí y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre amado, mi Dios todopoderoso, por hacernos conocer, Señor, tu palabra, tu verdad, Señor. Porque a través de ella, Padre amado, podemos conocer tu amor, tu misericordia y tu redención. Así que en esta hora, Padre, yo te pido que me utilices como ese vaso, Padre amado, para dar a beber, Señor, tu sabiduría, tu verdad, tu evangelio, Señor. Y que seas tú llenando, Padre amado, y alumbrando los ojos, Señor, de tu pueblo, para que ellos puedan saber la esperanza en la cual tú los llamas. Señor, bendícenos con tu presencia, bendícenos con tu sabiduría y bendícenos, Señor Dios todopoderoso, Padre amado, en medio de nuestros corazones con tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Y cuando, ¿verdad?, el pastor estaba hablando, ¿verdad?, yo no pude venir, pero el miércoles pasado estaba hablando acerca de, ¿verdad?, de la creación, cómo Dios creó todas las cosas. Y es que cuando Dios creó todas las cosas, Dios le dio una instrucción y le dio un mandamiento a todo lo que Él había creado. Todo lo que Dios había creado recibió una instrucción de Dios y recibió verdaderamente una ley. Cuando usted mira los árboles, ¿verdad?, Dios le dijo a los árboles que iban a producir un fruto y que dentro de ese fruto tenía que tener una semilla, porque todo lo que Dios había creado era bueno. Significa que todo era funcional, que todo estaba funcionando de acuerdo al plan, al propósito de Dios. Y vemos que todo lo que Dios le dio instrucción, hasta el día de hoy ha estado guardando la instrucción que Dios le dio. Los árboles pues producen el fruto, traen una semilla, y eso permite que el hombre pueda tener continuidad de vida. Dios le dijo, ¿verdad?, a la tierra que le tenía que dar la vuelta al sol en un año, y por eso nosotros tenemos estaciones, ¿verdad? Cada uno de los años tenemos distintas estaciones, porque la tierra le está dando la vuelta al sol. Eso quiere decir que la palabra del Señor que Dios emitió desde el principio, esa palabra por el cual sustenta todas las cosas hasta el día de hoy, todo lo que Dios creó ha estado guardando su instrucción, ha estado guardando su ley. Y Dios le dio una ley al hombre. Dios le dio una ley al hombre, pero el hombre no quiso guardar esa ley. La palabra ley significa una instrucción que Dios le da al hombre para que el hombre no tenga que experimentar lo que es el pecado, para que el hombre no tenga que... Tenía el conocimiento, pero el hombre no tenía una relación con el pecado. Y eso nos deja ver en el principio que verdaderamente el pecado no se originó en el hombre. El pecado se originó, dice la palabra, en un ser que se llama Satanás, que se convirtió en un adversario de Dios
y se rebeló contra los propósitos de Dios y contra su reino. Y ese ser malvado fue el que introdujo el pecado en el universo. ¿Y por qué digo que introdujo el pecado en el universo? Porque dice la palabra que nosotros no tenemos lucha ni contra sangre, ni contra, ¿verdad? Que nosotros tenemos lucha contra sangre, contra principado, contra hueste en los lugares celestes. Eso quiere decir que el pecado existía en el universo porque ese ángel se rebeló contra Dios y quiso ser igual a Dios y quiso sentarse en el trono de Dios. Y como no pudo sentarse en el trono de Dios y no pudo gobernar en el lugar donde Dios gobernaba, pues la realidad es que él dijo, pues ¿sabe qué? Dios puso al hombre como el rey sobre la tierra, le entregó la propiedad de la tierra, y ahora yo voy a diseñar un engaño que va a hacer que el hombre verdaderamente, ¿sabe qué? Yo pueda estar sobre él. Entonces él buscó la manera de tener una alianza con el hombre. Una alianza que ya el hombre tenía con Dios. El hombre tenía una alianza con Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que hay una promesa, cada vez que hay un pacto, Dios establece una alianza. Y Dios había establecido un pacto, una promesa de que el hombre iba a vivir siempre y cuando no comiera de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabe que Dios le estaba diciendo, tú vas a permanecer en vida siempre y cuando tú no comas de ese árbol? Y ese árbol representaba un conocimiento que iba a producir un fruto de muerte, un fruto separado del plan y del propósito de Dios. Y Dios no quería que el hombre conociese el pecado. El hombre tenía entendimiento de lo que era pecado, porque ya Dios le está diciendo, esto tú no lo puedes hacer. Es como las leyes de prohibición que Dios da. No mates, no robes, no digas falso testimonio. Eso quiere decir que son leyes de prohibición, y Dios pues establece esas leyes de prohibición como le estableció una ley a todo lo creado por Dios. Imagínate que el mal todavía sigue guardando la instrucción de Dios. ¿Por qué tú crees que el mal solamente llega hasta la arena? Porque Dios le dijo que ese es el lugar hasta donde él podía llegar. Eso quiere decir que todo lo que vemos que Dios creó tiene una instrucción, tiene una ley. ¿Por qué? Porque la realidad es que Dios le da una instrucción, pero es para guardar una ordenanza que verdaderamente puede hacer que todas las cosas funcionen. Y el hombre se rebeló contra Dios. El hombre no quiso escuchar a Dios. Y vemos aquí en este pasaje la caída por el cual el ser humano experimenta el dolor, el sufrimiento, la angustia, la enfermedad. ¿Por qué el ser humano vive separado de Dios? ¿Por qué ese pecado ha causado tantos males? Yo he visto tantas personas que dicen, pero si hay un Dios, ¿por qué hay tanta injusticia? Pues si hay un Dios, ¿por qué hay tanta muerte? Si hay un Dios, ¿por qué mueren los niños? Yo he escuchado personas que dicen todas esas cosas. Yo me cansé de escucharlo en la prisión. ¿Por qué? Porque las personas se preguntan, pero ¿por qué si hay un Dios que es tan sabio, por qué hay tanto mal sobre la tierra? Pero es porque no van a la Biblia, porque la Biblia nos refleja que verdaderamente el pecado existió en el universo cuando Satanás fue echado delante de la presencia de Dios. Pero dice la Biblia que el pecado, el hombre fue el que lo invitó a la tierra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Vamos un momentito a Romanos capítulo 5. ¿Por qué? Porque la palabra muchas veces nos alumbra y nos da el entendimiento que nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque dice que los ojos del hombre, cuando el hombre comió de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, los ojos de los hombres fueron abiertos. Y no era que el hombre tenía verdaderamente, ¿sabes qué?, los ojos vedados, porque el hombre conocía cuál era la voluntad de Dios. El hombre sabía que no podía traspasar ese pacto, que no podía traspasar esos linderos que Dios había establecido. Eso quiere decir que el hombre tenía un conocimiento de cuál era la voluntad de Dios. Y mira lo que dice en Romanos capítulo 5. Por tanto, como el pecado, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo. ¿Qué fue lo que entró? El pecado. Por un hombre. ¿Sabe que la Biblia nos revela y nos alumbra el entendimiento para que nosotros podamos conocer de a dónde es que procede todo el mal y todas las calamidades que el hombre experimenta sobre la tierra? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso quiere decir que Dios nos revela a través de su palabra
que los ojos de los hombres se abrieron, pero para conocer el pecado. ¿Sabe? Los ojos de los hombres estaban abiertos, pero para conocer el bien de Dios. El hombre conocía el bien de Dios, conocía la instrucción de Dios, conocía el mandamiento de prohibición, pero el hombre todavía no había conocido el pecado, porque el pecado no se originó ni en Dios ni en el hombre. El pecado se originó en el corazón, ¿sabe qué? De ese llamado Satanás, el adversario de Dios, que cruzó los linderos y él dijo, pues ¿sabe qué? Ahora yo voy a ser la fuente y el poder de lo que es el pecado. Y él comenzó, por eso es que le llaman el tentador. El tentador significa una persona que incita a hacer lo que Dios dice que el hombre no debe hacer. Eso es lo que se llama un tentador. Por eso es que la palabra diablo significa un adversario, porque él comenzó a ser la fuente y el poder de todo lo que se oponía a lo que Dios había dicho que era bueno. Y el hombre iba a poder permanecer en vida. Eso quiere decir que desde el principio, desde Génesis, desde el comienzo, Dios puso al hombre el evangelio. ¿Cómo usted va a decir? ¿Cómo Dios le presentó el evangelio a Adán y a Eva? Bueno, porque estaba el árbol de la vida. Estaba el árbol de la vida y yo te lo voy a mostrar por la escritura de que Dios le presentó el evangelio a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque Dios había puesto delante de ellos la vida. Así como Dios, cada vez que este evangelio es predicado, Dios le está presentando su vida a la humanidad. Y este evangelio estaba siendo presentado delante de ellos. Ellos sabían de que ese árbol, si ellos comían, ellos podían alcanzar la vida eterna. Dice que la Biblia, vamos un momentito a la palabra del Señor, donde voy a buscar rapidito. Estoy tratando aquí de buscar. Donde dice la palabra, mi alma te adora. Te adoramos, Señor, te glorificamos, Jesús, te damos toda alabanza y toda gloria, Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. No encuentro el texto ahora mismo, pero yo se lo voy a parafrasear, ¿verdad? Dice que el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el don de Dios. Eso quiere decir que Dios le estaba ofreciendo, estaba delante del hombre, la primera pareja, ese don de la vida. Mas también estaba ese árbol de la ciencia del bien y del mal que iba a producir muerte, que iba a producir frutos separados del plan y del propósito de Dios que Dios tenía para con el hombre. Y el hombre escogió la muerte. Esa es una de las causas por cual vemos tanta desgracia en el mundo. Porque el hombre sigue escogiendo la muerte, sigue abrazando la muerte, sigue abrazando un conocimiento que no es un conocimiento de Dios. Entonces el hombre estaba en una posición de que el hombre conocía el bien, pero sin tener que conocer el mal. El hombre conocía el bien, sabía lo que era pecado, pero no conocía lo que era el pecado. Y cuando el hombre cae en esta otra dimensión, que cae en el reino de pecado y en el reino de muerte, ahora el hombre, Dios tiene que alumbrarle el entendimiento de la vida de los hijos de los hombres para que sepan verdaderamente cómo conocer el bien. Ahora de un estado de pecado, un estado de mal, donde los ojos de los hombres habían sido vedados para conocer la verdad. Ahora Dios, por medio del evangelio, está tratando de alumbrar los ojos, el entendimiento de la vida de los hijos de los hombres, para que puedan saber la esperanza en la cual Él lo está llamando. Y eso lo dice en Efesios. ¿Por qué? Porque dice que los ojos de los hombres fueron abiertos y siguen estando abiertos, pero para conocer lo que es el pecado. El hombre ha estado teniendo los ojos para conocer el pecado, para conocer el conocimiento del pecado. La mayoría de los hijos de los hombres conocen qué es el pecado por cuanto todos hemos pecado. Y tenemos el conocimiento, y cuando dice conocer, significa que el hombre tiene una intimidad con el pecado. Y cuando tú tienes una intimidad con el pecado, tú tienes una relación con Satanás, porque tú estás teniendo una alianza con Satanás. Tú estás escuchando la sabiduría de Satanás, que es una sabiduría que produce solamente muerte. Mira lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque ahora el hombre se encuentra en un estado de pecado donde sus ojos fueron vedados para conocer la verdad de Dios.
Porque el pecado te veda los ojos, no te permite conocer la gloria de Dios. El pecado, ¿sabe qué? Entenebrece tu mirada y tú no puedes ver la gloria de Dios. Por eso es que muchos no pueden ver la gloria de Dios en su vida, porque el pecado ha entenebrecido sus ojos, no los deja ver. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sabe que Dios está buscando ahora, desde el hombre está en un estado de pecado, Dios está buscando alumbrarle el entendimiento? Dios está tratando de darle al hombre un conocimiento, que el hombre, en vez de conocer el pecado como lo ha conocido, ahora pueda conocer el bien. El hombre pueda conocer el bien que Dios ha preparado, las buenas obras que Dios ha preparado desde la eternidad del mundo, para que el hombre pueda caminar por ella, dice la palabra. Y esto que vemos aquí, vemos que Satanás es el fuente de todo pecado. ¿Por qué? Porque toma el cuerpo de una serpiente y comienza a hablarle a la mujer. ¿Y por qué le habló a la mujer? ¿Sabe por qué le habló a la mujer? Porque la mujer no conocía directamente el pacto de Jehová. El pacto Dios lo había trazado con Adán. Y digo pacto porque en Oseas, voy a buscar Oseas. A mí me gusta buscar mucho, ¿verdad?, referencias bíblicas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo que hace es que nos va dando más entendimiento de cuál, ¿verdad?, es la voluntad del Señor. Mira lo que dice en Oseas capítulo 6, versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. ¿Sabe que Dios había establecido un pacto con Adán? Y un pacto es una promesa sujeta a juramento, en la cual Dios se compromete en hacer o servir a favor del hombre. Eso es lo que es un pacto. Cuando Dios le da una promesa a un ser humano, Dios está estableciendo un pacto, está estableciendo una alianza. Y por medio de esa alianza, cuando el hombre crea esa promesa y el hombre crea ese pacto y el hombre crea la palabra del Señor, pues esa fe que el hombre va teniendo a su promesa, Dios se lo añade como una justicia. Y de esa manera es que el hombre comienza a relacionarse con Dios. A través de la fe en su promesa, a través de la fe en su pacto. Y dice que Adán traspasó el pacto. ¿Por qué Adán traspasó el pacto? ¿Por qué? Porque comió de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás comienza a hablarle a la mujer porque sabe que la manera más efectiva para poder llegar a la cabeza del pacto, porque el pacto Dios lo estableció con Adán, no con Eva. Dios se lo pronunció a Adán y le dijo: mira, de este árbol tú no puedes comer, está prohibido. Ese es el mandamiento de prohibición. Como nosotros tenemos los 10 mandamientos que Dios nos prohíbe verdaderamente no hacer lo que es malo ante sus ojos. ¿Y por qué Dios establece ese mandamiento de prohibición? Porque ese mandamiento de prohibición comienza a ser en nuestra vida como una cerca. Es una cerca que no nos permite conocer el pecado cuando nosotros guardamos ese mandamiento de prohibición. Pero automáticamente que tú violas el mandamiento de prohibición, el hombre cae bajo la ley del pecado. Y el hombre comienza a conocer el pecado. Y cuando el hombre cae bajo esa ley de pecado, cae bajo una ley de condenación. Y esa ley de condenación es la que hace que el hombre verdaderamente, ¿sabes qué?, no pueda estar delante de la presencia de Dios. Entonces la ley comenzaba, que Dios le estaba dando, era una cerca. Como nosotros cuando vamos por la avenida, verdaderamente en la avenida, todas las avenidas tienen una cerca, para que el hombre no se vaya al precipicio, para que el hombre no se salga del camino. Eso quiere decir que la ley muchas veces nos muestra cuál es el camino de la voluntad de Dios, para que nosotros no salgamos del camino. Por eso es que en el evangelio al principio le decían los del camino. ¿Por qué le decían los del camino? Porque dice que los que me aman guardan mis mandamientos. Dice la Biblia que los que aborrecen a Jehová aman la muerte. Entonces hay un contraste ahí. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos, mas el que lo aborrece verdaderamente ama la muerte, escoge el pecado, escoge la muerte. Y vemos que Satanás se convierte en esa fuente porque comienza a incitar a la mujer que no conocía el pacto directamente de parte de Dios. La mujer no conocía el pacto directamente. Ella lo había escuchado, porque sabemos que lo había escuchado, porque le dice: no, Dios dijo que no podíamos comer de él. Ella tenía el conocimiento, pero ella tenía el conocimiento a través de Adán. Adán le había dicho
cuál era el pacto, cuál era la alianza que Dios había establecido con ellos. Que mientras ellos no comieran de ese árbol, ellos nunca iban a experimentar la muerte, ellos nunca iban a experimentar el sufrimiento, ni el dolor, ni la angustia. Entonces, Dios está tratando muchas veces a través de su instrucción de guardarnos, de protegernos, de ayudarnos a mantenernos en el camino. Y vemos que Satanás comienza a hacer esa fuente y dice: no, mira, tú puedes comer de ese árbol porque tú vas a conocer el bien y el mal. Pero es que ya el hombre conocía el bien porque conocía cuál era la voluntad de Jehová. Pero el hombre no conocía lo que era el mal porque todavía no había dejado entrar el pecado en su corazón, en su vida. El hombre no sabía lo que era vivir separado de Dios. El hombre no sabía lo que era la angustia. El hombre no sabía lo que era el dolor. El hombre no sabía lo que era el sufrimiento. El hombre no conocía nada de eso. Y Dios no quería que el hombre conociera nada de eso porque Dios se lo advirtió al hombre. O sea que el deseo de Dios no era que el hombre traspasara su pacto. Y vemos que Satanás, como es la fuente de toda maldad, pues comienza a incitarle a la mujer y a tratar de engañarle. Y el engaño es algo que verdaderamente destruye la mayoría de las vidas de las personas. Esa fue la alma y es el alma más letal y más mortífera que ha estado destruyendo al hombre desde el principio. Porque dice la Biblia que la serpiente me engañó. Lo dice aquí en la palabra del Señor. Mira lo que dice aquí cuando dice: la serpiente me engañó y yo comí. ¿Por qué? Porque el engaño es una de las armas más letales del enemigo. Porque ¿qué es un engaño? Un engaño es algo que no es verdad. Un engaño es una mentira. Un engaño es una ilusión que Satanás te hace proyectar como algo que es verdad, pero que no es verdad. Y le había dicho, apeló a los deseos de la carne de la mujer. Dice la Biblia que la mujer vio que era bueno para comer, ¿sabe? Apeló a la carne, que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Apeló, ¿sabes qué? A los deseos de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque cuando dice que los ojos, que era bueno para los ojos, ella estaba mirando que verdaderamente ella podía alcanzar una sabiduría que Dios no le había dado. Pero era una sabiduría que Dios no se la había dado porque nosotros no necesitábamos esa sabiduría. Porque era una sabiduría que producía muerte, que producía desgracia, que producía miseria en la vida del ser humano. Y mira lo que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, apeló a los deseos de la carne, y que era agradable a los ojos. Apeló, ¿verdad?, a ese deseo que muchas veces, ¿verdad?, vienen por medio de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y dice la Biblia que ella comió. Ella comió, ¿sabes por qué? Porque ella fue engañada. La cuestión es que Eva no solamente ha sido engañada por causa del pecado. Dice la Biblia: todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que ese engaño se ha estado produciendo en la vida del ser humano porque el hombre, ¿sabe qué?, no ha querido abrazar la verdad. Dice la Biblia: por cuanto los hombres desecharon la verdad, entonces Dios los entregó a la mentira. Dios los entrega a la mentira cuando tú no quieres abrazar la verdad de Dios, cuando tú no quieres abrazar su palabra, sus promesas, su pacto. Automáticamente dice: pues tú no quieres conocer la verdad, pues ¿sabes qué? Yo te voy a dejar entonces que tú experimentes lo que es el pecado. Y el pecado comenzó a cambiar drásticamente, no solamente la creación de Dios, no solamente al hombre, sino que también cambió el orden que Dios había establecido, porque dice la Biblia que Dios, cuando creó todas las cosas, Dios descansó. Eso quiere decir que el pecado, ¿sabes qué? Hubo un cambio. Hubo un cambio en la acción de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios dijo: pues párate que ya yo no puedo descansar. Dios paró de descansar desde que el hombre pecó. No solamente eso cambió la naturaleza del hombre, cambió la naturaleza de los animales, eso también comenzó a cambiar la mentalidad de Dios. Pues dice: ya yo no puedo descansar. Yo no puedo descansar porque ya yo estoy viendo que todo lo que yo creé que era bueno, que era funcional, ahora yo estoy viendo que el pecado no va a hacer funcionar todo esto que yo creé. Porque el pecado no puede hacer funcionar nada, porque el pecado lo único que viene es que a destruir, a socavar lo que Dios había creado.
Y vemos que cuando el hombre viene y come de ese árbol, como la mujer comió, pues Satanás sabía y dice, pues párate, yo no puedo llegar a la cabeza del pacto, yo no puedo llegar a aquel que Dios, ¿verdad?, hizo alianza con él, hizo un pacto para que no comiera ese árbol. Yo voy a llegar a través de su esposa. ¿Por qué? Porque su esposa va a saber llegarle al corazón mejor que yo. Entonces Satanás estableció una estrategia. Y él es uno de las estrategias más grandes, hermano. Cuando tú estás en una guerra, muchas veces las guerras se ganan a través de una estrategia. Una estrategia determina verdaderamente una guerra. Y Satanás, ¿sabe qué? Estableció una estrategia. Dijo, no, espérate, yo voy a llegar a la mujer porque ya no conoce directamente el pacto. Yo voy a poder entonces, como ya no lo escuchó de Dios mismo, pues yo voy a poder engañarla. Y yo voy a poder verdaderamente, ¿sabes qué? Hacer que ella coma de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Voy a apelar a sus deseos carnales. Voy a apelar a sus deseos de los ojos. Voy a apelar a la vanagloria de la vida, porque el hombre siempre busca más y nunca se sacia. Y entonces, pues, cuando ella coma, pues yo sé que su marido también va a comer. Y ¿sabes qué? El marido comió y así fue que el hombre invitó al pecado. Ahí es que vemos por qué vemos hasta el día de hoy más de 250,000 personas mueren diarias. Por eso vemos que la muerte sigue reinando. ¿Por qué? Porque el hombre dejó entrar el pecado y dejó entrar la muerte. Y esa muerte ha estado destruyendo las vidas. Cada vez que tú ves que alguien muere, eso causa un dolor grandísimo en la vida de las personas. Uno de los dolores más grandes que puede experimentar una familia es cuando pierde un padre, una madre, cuando pierde un hijo. Ese es el dolor tan grande. Y es el mismo dolor que Dios comenzó a sentir en el principio cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó. Dios comenzó a sentir un dolor tan grande. ¿Sabes por qué? Porque Dios comenzó a ver cómo el hombre comenzaba a separarse de él. Cómo el hombre se separaba del camino de la vida. Y ese dolor es el que está en el corazón cada vez que tú ves a alguien que comienza a clamar por la vida y comienza a gemir. Es porque ese dolor Dios lo hace sentir al hombre para que el hombre experimente el dolor tan grande que Dios experimenta cuando una vida se encuentra separada de él. ¿Por qué? Porque cuando alguien se separa de nuestras vidas y parte, eso trae un dolor grandísimo. Es más, trae un dolor tan y tan grande que muchas personas caen en una depresión tan y tan profunda por la pérdida de un ser querido. Es el dolor que Dios siente en el corazón y Dios dijo, pues párate, yo tengo que establecer un plan. Y desde ese día Dios paró de descansar. Eso es lo más lindo que tú puedes ver del amor de Dios. Él dijo, párate, sabes que yo no voy a descansar. ¿Sabes por qué? Porque ahora yo tengo que establecer un plan de redención. Pero lo más que me llama la atención es que el hombre cuando pecó y sus ojos fueron abiertos para conocer el mal, conoció que estaba desnudo. Conoció su vergüenza. Conoció una conciencia acusadora que el hombre todavía hasta el día de hoy ha estado experimentando, una conciencia acusadora. Y vemos que él trató de cubrir su pecado. La cuestión es que él trató de cubrir su pecado con su propia prudencia. Él trató de cubrir con su pecado a través de su propia justicia. Se hicieron ropas de higuera. Y cuando tú ves esas ropas de higuera representan, ¿sabes qué? Toda la religiosidad que hay en el mundo que no tienen a Jesucristo como su justicia. Eso es lo que representa esas hojas de higuera. Cada vez que dicen, no, yo soy un profesional, yo no soy un delincuente. Eso es unas vestiduras que el hombre de hojas de higuera, que el hombre comienza a ponerse. Hay personas que me dicen, mi mamá era una que decía, no vale, pero es que yo no le he hecho nada daño a nadie. Yo pago mi impuesto, yo soy trabajadora, soy una profesional. Y la gente, la mayoría de las personas hasta el día de hoy viven como Adán, tratando de cubrir su pecado a través de justicias que ellos muchas veces han producido en sus vidas porque han hecho las cosas bien. Pero la ley de Dios dice que si nosotros quebrantamos un mandamiento solamente, nosotros nos hacemos culpables de todos. Eso quiere decir que, ¿por qué nos hace culpable de todo? Porque el mismo mandamiento que te dice no te harás dioses, porque la paga del pecado es muerte. Así tú, a lo mejor tú no has adorado a otros dioses, pero automáticamente, ¿sabes qué? Le fuiste infiel a tu esposa, automáticamente sabes que tú caes bajo la ley de muerte. Entonces,
hacerse culpable de uno es como hacerse culpable de todos, porque todos los mandamientos de prohibición, la paga es muerte. Eso quiere decir que por más justicia que el hombre trate de procrearse a sí mismo, por más justicia que el hombre diga, no, yo he hecho las cosas bien, yo hago las cosas bien. Sí, tú puedes hacer las cosas bien porque el Espíritu Santo está morando en ti. El Espíritu Santo pone el querer como el hacer. Mas sin embargo, esa justicia que tú llevas a cabo, esa obediencia, esa rectitud que tú llevas a cabo, tú no te puedes verdaderamente, ¿sabes qué? Confiar de que esa justicia que tú llevas a cabo es la que te hace justo delante de Dios. La única justicia que te puede hacer justo delante de Dios y sin culpa fue la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso hay personas que después que Dios los restaura, se creen que son más altos que otros. Pero la realidad es que ellos dejan la justicia de Dios y ellos mismos tratan de revestirse de su propia justicia. Y no es así, hermano. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros sabemos que la sangre de Jesucristo es lo único que nos puede hacer acepto delante de Dios. Es lo único que puede redimirnos de nuestro pecado. Es lo único que nos puede hacer acepto delante de Dios. Entonces todas las religiones, los musulmanes, ellos muchas veces, ellos cometen acciones buenas, y aún los judíos que no creen en Jesucristo como Señor y Salvador, ellos dicen que por cada cosa que es mala que tú hagas, tú debes de hacer una justicia, debes hacer algo bueno. Y ellos de esa manera creen que están cubriendo sus pecados. Pero la Biblia no nos enseña eso. La palabra del Señor desde el principio, desde que el hombre pecó, no enseña que a través de una acción buena el hombre puede cubrir su pecado. ¿Sabe? Que tú vienes y dices, no, pues mira, yo voy a hacer esto malo, pero mañana yo voy a ir a repartirle comida a los pobres y ya yo voy a tratar de cubrir mi pecado con esa justicia. No es así en el plan de Dios. Entonces el hombre trató de cubrirse con su propia justicia, hizo ropas de higuera, pero cuando Dios los llamó, cuando Dios salió al encuentro del hombre, dice la Biblia que el hombre se halló desnudo. ¿No dice la palabra? Dice, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero ellos habían hecho hojas de higuera, ellos se habían cubierto. El hombre se halló desnudo, y así va a ser todas las religiones que confían en su propia justicia y que no confían en la justicia que Dios provee a través de Cristo Jesús. Sabe que cuando estén delante de la presencia de Dios, todos ellos se van a hallar desnudos. Se van a hallar en su pecado, se van a hallar en su miseria, se van a hallar en su injusticia, se van a hallar verdaderamente, ¿sabe qué? En su inmundicia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay justicias que el hombre tiene dentro de sí, pero su justicia Dios la ve como trapos de inmundicia. ¿Sabe por qué? Porque es una justicia que verdaderamente no es conforme a la justicia de Dios. Ellos establecen su propia justicia. Y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Aquí vemos cómo la naturaleza del hombre cambió drásticamente, que el hombre no comenzó a asumir su responsabilidad. En vez del hombre decir, ¿sabes qué? Yo he pecado. Una de las cosas que a Dios le agradaba de David, porque decía que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David no quería permanecer en el pecado y David confesaba su pecado. David se humillaba. Aun cuando el profeta fue delante de él no trató de autojustificarse. Mas sin embargo vemos la vida de Samuel, y Samuel trató de autojustificarse. Es que temía el pueblo y por eso lo hice. No, Dios no acepta autojustificación. La autojustificación es algo que nos impide verdaderamente poder recibir el perdón y la misericordia de Dios. Y dice la palabra que esta mujer, pues Dios también fue a demandarle a ella. Y dijo, pues la serpiente me engañó y yo comí. Y entonces Dios va a la serpiente, y hay algo que a mí me causa gran impacto, porque esta serpiente, por haber prestado su cuerpo, aún en el milenio, aún cuando Dios quita el pecado de la tierra y quita el pecado en el cuerpo del ser humano, cuando le dé un cuerpo glorificado, aún la serpiente va a seguir arrastrándose, dice la palabra en Isaías 65:25. Y vemos que la creación de Dios comenzó a tener un cambio drástico.
Por eso vemos que los animales se comen unos a otros. Por eso vemos que la tierra produce espido y caldo. Por eso vemos que verdaderamente la tierra muchas veces no da el fruto que verdaderamente la tierra verdaderamente puede dar. ¿Por qué? Porque Dios, ¿sabes qué? No queriendo maldecir al hombre, maldijo la tierra. Dios no queriendo maldecirnos a nosotros, maldijo la tierra. ¿Y sabe por qué no nos maldijo? Porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, desde ese momento que Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre, la tierra comenzó a estar sujeta a una vanidad. Una vanidad significa algo que es pasajero. Eso lo explica en Romanos capítulo 8, donde dice que la creación fue sujetada a vanidad. Vanidad significa algo que es pasajero, algo que está de paso, algo que no va a perdurar para siempre. La creación comenzó a estar sujeta a una vanidad, y no solamente la creación, sino la vida del ser humano también comenzó a estar sujeta a una vanidad. Pero lo más lindo de todo esto es que aunque la creación fue sujeta a vanidad y en la vida del ser humano comenzó a estar sujeta a vanidad, Dios también sujeta a la creación y al hombre a una esperanza eterna. Y eso es lo más lindo del evangelio. Eso es lo más hermoso. Cada vez que yo leo la palabra del Señor, hermanos, yo veo tantas riquezas de su sabiduría, porque por medio de ella Dios nos está dejando el plan de salvación, el plan de redención. Y para mí, la caída
Y ella va a dar a luz un hijo que verdaderamente te va a aplastar la cabeza, te va a quitar toda autoridad que tú comenzaste a tener sobre la vida del ser humano. Toda esa autoridad que Satanás ha estado teniendo en las vidas, ¿sabes qué? Jesucristo ahora tiene el poder de aplastarle la cabeza cada vez que quiera. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él venció la muerte y le quitó las llaves del Hades a Satanás, automáticamente Él le quitó toda autoridad. La cuestión es que Satanás busca engañarnos porque Él sabe que a través del engaño Él puede robarnos nuestra herencia. Él sabía que a través del engaño Él podía robarle la herencia que Dios le había entregado a la vida de los hijos de los hombres. Dios le dijo: te vas a enseñorear de los peces del mar, tú vas a sojuzgar, vas a tomar dominio. Dios le había entregado el título de propiedad de la tierra. Por eso es que dice la Biblia que Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Eso quiere decir que Dios nos puso por encima de los ángeles porque nos dio la autoridad sobre todo lo que Él había creado. Y Satanás, como no se quiere acomodar al plan de Dios y tiene un complejo de inferioridad, pues él dijo: pues ¿sabe qué? Yo voy a engañar al ser humano y yo voy a estar sobre el ser humano. Y aquello que Dios creó que tiene más autoridad que nosotros, por cuanto Dios sujetó el mundo venidero a ellos, pues ¿sabe qué? Yo lo voy a engañar y yo lo voy a robar la herencia. Y por eso nosotros es necesario que nosotros conozcamos la verdad de la palabra de Dios. La única manera que nosotros podemos salir de todo engaño del enemigo. Imagínate que dice la Biblia que Satanás engaña al mundo entero. ¿Y sabe por qué el mundo es engañado por Satanás? Porque la mayoría de las personas lo único que ha hecho es rechazar la verdad de Dios. Lo dice en Romanos. En Romanos dice que por cuanto ellos no tuvieron en cuenta a Dios, mira lo dice aquí en Romanos. Voy un momentito aquí. Mira lo que dice. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Sabe? Porque el hombre ha estado rechazando su verdad. Imagínate, dice Jesucristo que Él vino aquí a la tierra a dar testimonio de la verdad, le dijo a Pilato. Porque la verdad es algo, hermano, que puede, ¿sabes qué? Sacar al hombre del engaño, de la mentira. Y por eso Jesús vino a hablar de la verdad. Y por eso Jesucristo nos dio esta palabra. Por eso Jesús, ¿sabe qué? Nos dio los mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque ellas nos hacen conocer la verdad de Dios. Ellas nos hacen conocer el camino. Más la ley, ¿sabes qué? Te hace conocer el camino. Pero la ley no puede introducirte en el camino. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y no hemos salido del camino. Una persona que se ha salido del camino es una persona que no sabe llegar a su rumbo, que no sabe llegar a su destino. Por eso es que la Biblia habla del hijo pródigo. Por eso es que la Biblia habla de la moneda perdida. Por eso es que la Biblia habla de la oveja perdida. Dice la Biblia que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros no hemos salido del camino. ¿Y qué es el camino? Salirte del camino significa que tú no sabes llegar. Yo me acuerdo cuando yo me dejo guiar por cuando voy a predicar y el GPS muchas veces no me lleva por el camino y yo no puedo llegar. Pues sabes que si yo no tengo la dirección clara, yo no puedo llegar a mi destino. La cuestión es que el pecado hace que nosotros no podamos llegar al destino que Dios quiere darnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nos hace hallar perdido. El pecado lo que hace es que te hace sentir perdido y tú no puedes llegar a ese destino. Pero la justicia de Dios, ¿sabes qué? Nos lleva al camino y nos introduce en el camino de la verdad para que caminamos en esa verdad, para entonces nosotros podemos llegar al destino que Dios nos quiere dar. Y ese destino es que nosotros podamos nuevamente estar en la presencia de Dios. Si tú miras en Apocalipsis capítulo 20, vemos que en el principio está la creación. En el principio nos muestra la mentira que el hombre abrazó y rechazó la verdad de Dios. Vemos la introducción del pecado, vemos la caída del hombre, vemos las maldiciones que el hombre comenzó a experimentar por causa del pecado. Pero en Apocalipsis vemos que Dios, el fin que le va a dar al ser humano es que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor, porque las primeras cosas habían pasado y he aquí todas son hechas nuevas. Dice el tabernáculo de Dios con los hombres, la morada de Dios, de donde el pecado nos sacó. El pecado hizo que nosotros perdiéramos esa conexión con Dios, esa relación con Dios.
Satanás sabía que si nosotros abrazábamos el engaño, automáticamente ese engaño nos iba a desconectar delante de la presencia de Dios. Imagínate que cuando Jesucristo estaba ayunando, Satanás se le presentó y trató de utilizar la misma estrategia que había utilizado con el primer hombre y mujer. Le dijo: mira, ¿sabes qué? Si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Apeló a sus deseos. Y Jesucristo le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sabe que en el huerto del Edén el hombre fue vencido por el pecado y ahora Jesucristo está en un desierto? Por causa del pecado del hombre, porque no había desierto en el principio. Hay gente que dice: mira, ¿de dónde es que nacieron las matas de marihuana y de dónde es que nacieron todas las matas de droga? Bueno, eso comenzó a producirse en esta tierra cuando Dios maldijo la tierra. Los animales comenzaron a comerse, la naturaleza del ser humano de los animales comenzaron a cambiar porque Dios había maldecido la tierra. Entonces todo cambió, el orden, eso cambió todo el orden perfecto que Dios le había dado al principio. Porque el pecado cambia el orden de Dios. El pecado cambia ese orden establecido por el Señor. Y dice la Biblia que Satanás se le presentó a Jesús y comenzó a tratar de engañarlo, lo mismo que había hecho con el hombre. Y le dijo: bueno, pues si tú eres hijo de Dios, pues mira, yo te voy a presentar todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que hay un cambio. Hay un cambio verdaderamente. ¿Sabe qué? Porque al principio vemos que Dios le entrega eso al hombre. Y ahora Satanás le dice a Jesús: mira, todos estos reinos y la gloria de ellos, todo esto yo te daré si tú postrado me adorares. Eso quiere decir que el hombre le entregó su herencia. Y cada vez que tú dejas que el pecado pueda entrar en tu vida, tú le estás entregando la herencia que Dios quiere darte. Le entregamos la herencia. Él sabe que hay un cambio. Nosotros abrazamos una mentira para Él quitarnos la herencia. Y vino y le ofreció a Jesucristo algo que ya era de Jesús. Porque ya Dios le había dicho: tú eres mi hijo y yo te engendré hoy y te daré por herencia a todas las naciones. ¿Sabes? Ya Dios le había dado al hijo todas las naciones. Ya Dios había decretado que toda esa herencia le iba a pertenecer a Jesús. Mas sin embargo, Satanás está tratando de engañar a Jesucristo y decirle: mira, todo esto yo te daré. ¿Qué es lo que quería Satanás? Que Jesucristo actuara por sí mismo, que tratara de heredar las cosas por sí mismo. Igual como engañó al hombre, ¿no? Tú vas a adquirir una sabiduría que verdaderamente sabes que te va a hacer conocer el bien y el mal. Y yo me acuerdo que cuando yo vi todo esto en la palabra del Señor, a mí me maravilló. ¿Sabes por qué? Porque lo que el hombre no pudo hacer en el huerto del Edén, Jesús lo hizo en un desierto. Lo hizo en un desierto, ¿sabes para qué? Para poder ser ese sacrificio que verdaderamente no se hallara pecado en él. Para poder ser nuestro redentor, para poder cumplir el plan, el propósito eterno que Dios ha destinado. Porque hay una destinación de un plan eterno por el cual el hombre puede volver nuevamente a la presencia de Dios. Y entender la caída del hombre, hermano, es entender este mundo en el cual nosotros vivimos hasta el día de hoy. Este mundo que nosotros vivimos hasta el día de hoy es un mundo caído. Es un mundo que en vez de abrazar la vida, abraza la muerte. En vez de abrazar la verdad de Dios, abraza el engaño de Satanás. Imagínate que dice la Biblia que va a haber una generación que buscará la muerte antes que la vida. Imagínate, dice que Adán era hijo de Dios. Hijo de Dios. Ahorita yo estaba hablando, y voy a cerrar con esto. Ahorita yo estaba hablando con un amigo mío, ¿verdad? Que adoptó 2 niñas. Y él me está diciendo: Ale, tú sabes que cuando yo adopté esas 2 niñas, ¿verdad? Ahora que me den el título, ¿verdad? De ellas, que van a ser parte, ¿verdad? De nosotros, que ya no van a tener, ¿verdad? Esa misma identidad, ¿verdad? Que en el acta de nacimiento decían que eran de otros padres. Cuando nosotros nos entreguen ese título de adopción, automáticamente el nombre de esos padres queda borrado y el de nosotros es el que comienza a estar establecido en el acta de nacimiento. Y yo dije: wow,
Tú sabes que eso es lo mismo que Dios hace en lo espiritual. El primer Adán, ¿sabes qué? Nos hizo heredar muerte, nos hizo heredar sufrimiento. Entonces viene el segundo Adán, que es una creación, ¿sabes qué? El segundo Adán viene a darnos una adopción de hijo que nos quita verdaderamente, ¿sabes qué? Nos quita ese padre, ese primer padre que nos hizo heredar muerte, y nos da una adopción verdaderamente para nosotros poder ser hechos hijos de Dios, como fue el primer Adán. El primer Adán era una creación directa de parte de Dios, por eso era hijo de Dios. Por eso dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, y a todos los que le reciban, Él le da la potestad y le da la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Es el nacimiento del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento que Jesucristo dijo que todo aquel que quiera ver el reino de Dios y quiera entrar en Él tiene que nacer de nuevo. El nacimiento, un nuevo nacimiento, ¿sabe qué? Que ya Dios nos adopta, porque el primer padre nos dejó desamparados, nos dejó con pecado, nos dejó con muerte, nos dejó con maldición. Y Jesucristo tuvo que venir como el segundo Adán. Tuvo que venir como el segundo representante para hacer una representación de la nueva creación que Dios quiere hacer en la vida del ser humano. El primer Adán nos representó mal, pero vino un segundo Adán que vino verdaderamente a representar la nueva creación que Dios quiere hacer en la vida del ser humano. Por eso es tan importante entender esta verdad, porque hay gente que, ¿sabes qué? El pecado está agobiando a la familia. El pecado está agobiando tan grande a la familia, ¿sabes qué? Que la gente está perdiendo la fe. La gente está buscando la muerte, los niños quieren suicidarse. Antier fui a una escuela y más de 60 niños tenían pensamientos suicidas. Entonces, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que esforzarnos y hacerle entender, ¿sabes qué? Que hay un plan de salvación, que hay un plan de redención que puede cambiar esa caída que el hombre tuvo en el principio. Que hay un Dios, ¿sabes qué? Que esa caída hace que esa caída el hombre pueda conocer su amor eterno, pueda conocer su plan eterno. Y esto es para que nosotros nos enamoremos más de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú ves este plan tan lindo y tan diseñado por Dios para poder restituirnos, para poder darnos una herencia eterna entre los santificados, entonces eso te hace verdaderamente, ¿sabes qué? Mantenerte en la palabra del Señor. Dice la Biblia que el que guarda mi palabra no verá muerte. El problema de Adán y de Eva fue que no guardaron la palabra del Señor. Y este principio de la caída nos hace ver que nosotros, porque Satanás sigue utilizando la misma estrategia, su engaño. Por eso es que tenemos que leer cada vez más la Biblia, leer la palabra, llenarnos de la palabra, llenarnos de su instrucción, llenarnos de su sabiduría. Porque es la única manera que nosotros vamos a poder, ¿sabes qué? No poder ser engañados, porque el engaño se va a seguir acrecentando. Si tú vienes a ver, la mayoría de los medios están enfocados en traer un engaño de mentiras a través de las leyes de los homosexuales. ¿Sabes por qué? Porque el engaño está acrecentando. El engaño, no te creas que el enemigo va a parar y no va a ser como en los tiempos de Noé ni como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. No, él va a acrecentar su engaño. Por eso es que es necesario que nosotros abracemos toda esta verdad. Dios les bendiga mucho. Si hay alguien que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy has podido entender que hay una caída que el hombre experimenta en esta tierra, pero también sabes que hay una redención que el hombre puede experimentar en el día de hoy. Si hay alguien que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es el día en el cual todas las cosas pueden ser hechas nuevas. Si no hay nadie que quiera recibir a Jesucristo, vamos a la presencia del Señor y le entrego la parte al pastor Edgardo O'Brien. Aleluya. Hay manera de salir de muerte a vida, por cuanto todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios, dice el Señor. Pero hay una oportunidad con ese segundo Adán, que vino a traernos vida y vida en abundancia. Y la única manera es, ¿verdad? Como estaba explicando Alex,
leer las instrucciones y seguirlas. Porque el Señor nos deja una guía para poder caer ahí y mantenernos ahí. Porque el detalle es, ¿verdad?, mantenernos. Y a través del Espíritu Santo de Dios que usted recibe cuando usted recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida, ese Espíritu Santo lo guía a usted a toda verdad, dice la Biblia. Así que incline su rostro un momentito. Abre mis ojos, te pido.